Hola, muy buenas a todos, ¿cómo están? Bienvenidos otra semana más a su podcast favorito, Mazapanes con Insomnio. Me encuentro una vez más, como cada semana, con Edgar y una semana más que nos acompaña. Viene Byron, ¿cómo están? Bien, bien. Otra vez el invitado especial, como Bueno, siempre. no nos quedaba de otra después de que secuestró a nuestras familias. Sí, nos amenazó. Ya devuélveme a mi Yo perro. les doy visita y lo Ok, sabes. Fan de vistas, ¿qué le estás haciendo a mi perro? Pero bueno. Sin pies humano. Sin piso humano, no mami. Pero bueno, no sé. Yo creo que hoy me gustaría empezar hablando de lo que ya todos saben. Y si no, pues, ¿qué onda con ustedes? Lo que pasó en Tulum hace ya algunos días. De la mujer salvadoreña que fue víctima de brutalidad policíaca. No sé si... Pues, sí, Bueno, sí, obvio, ¿quién no se sí, enteró, pa? yo creo, para empezar, que la policía no se informó bien al respecto de eso. En cuanto a, por ejemplo, el caso de George Floyd, y simplemente vi una imagen de un policía poniendo su rodilla encima de una persona y esta policía lo quiso imitar, pero pues no se informó bien. Bueno, eso es lo que yo creo, es una posible idea. ¿Ustedes qué dicen? No creo. No creo porque, o sea, en primera, tú sabes que nuestros policías realmente no están conscientes del mundo. Sí, George Floyd fue una noticia Pero internacional, pero la se verdad. viralizó mucho más gracias a Pero los no es jóvenes. algo que realmente yo sienta. Ajá, yo siento que. No, Por yo hablo eso. de los policías. Yo no siento que repercuta realmente en ellos como para querer imitarlos. Digo, o sea, si es algo malo, ¿para qué imitarlo? Esto de ponerles la rodilla en el cuello ya no es nuevo, siempre ha estado. O sea, no creo que tenga que ver con George Floyd. Se repite, eso sí, demasiado. O sea, son exactamente las mismas La cosas. diferencia es la... Y lo único que demuestra no es que se quieran copiar, sino más bien que hay un problema con las formas de los policías de tratar las cosas. Hay mucha violencia todavía. Y a pesar de que ya se presentó un problema muy grande, como el de Estados Unidos, que no se entienda, vaya. Pero esto es problema Yo más creo de las que es la autoridades, falta de no tanto entrenamiento de que los tienen policías. los policías. O sea, la academia creo Ajá. son 9 meses o algo así. O sea, es, bueno, en comparación con otras De regiones, hecho. Latinoamérica y Estados Unidos tienen un lapso muy corto de entrenamiento a sus oficiales. Cuando, por ejemplo, los médicos tienen que estudiar 9 años, valga la redundancia, la carrera de medicina, y ambos están teóricamente haciendo lo mismo, salvando vidas. No, pero hablamos de Sí, diferentes pero la diferencia es contextos. que Bueno, el policía comprendo la idea trae de un ambos. arma en la calle. Ajá. Sí, pero, o sea, hablamos de uno que más que nada, o sea, dejando de lado el entrenamiento, se debería basar en la ética. Bueno, es que también si entras en la rama de la ética En es cómo relativa. lidiar con las Hace situaciones. 50 años, bueno, Ajá. sí, hace 50 años era ético golpear a una persona por descendiente y hacer que se sentara en un lugar diferente al tuyo. Así que digas que ética, pues... Pero No ética compare, actual, o sea, yo yo considero hablo que de la está mal moderna, comparar las épocas directamente. Porque Ajá, es exacto. No, O no sea, sí estoy entiendo su comparando, punto estoy dando el sobre ejemplo. que es. Ajá, o sea, él está hablando de la moral dependiendo la época. Y sí es algo entendible. El problema es que, pues no, ya no estamos en el siglo XVIII o XIX, ya estamos hablando de una forma más globalizada, más humana, por así decirlo, entre comillas, de tratar las cosas. Y digo, a estas alturas, con tantos problemas en el país, que no tengan el interés del gobierno, porque al final de cuentas es el gobierno que controla todo esto, Pues de sí, pero el modificar PRI robó o más. mejorar la forma. vale, El PRI gracias robó por más. Morena está robando. Morena todos está robando los partidos más. políticos Pero bueno. valen lo mismo. La Pero neta, si roban, AMLO, ya si hacen escuchas todos. esto, tú y yo un tiro, a ver, así. Al Chile, No, de güey, tú porque y AMLO, creo que sí gana AMLO. Eso, te va a sacar la yegua y ahí va. Es ahí que el vato mueres, juega güey. béisbol. AMLO Y tú sofílico. te cansas de subir las escaleras. Ah, porque es diferente el cardio a los Ay, bueno, golpes. La adrenalina del momento Ok, evitaría. perfecto. pero Un estudiante delgado contra un adulto mayor. Esperemos, veamos quién gana. Obviamente. gana la mafia del poder. Exacto. Sí, pero el PRI Bueno. robó más. Pero bueno, este es un ejemplo, Ajá. ¿no? De que hay mucha negligencia en los gobiernos. Y en las Y autoridades. ese es un ejemplo.
Exacto, las autoridades, los mismos policías, porque pues como dice Edgar, no se pide absolutamente nada para ser policía más que un rato de entrenamiento, no es como el ejército, que son cuestiones de exámenes psicológicos. Por ejemplo, Es y que mil yo creo cosas que más. los policías policías... tienen Que obvio, hay exámenes- corrupción dentro de ellos, exámenes hay psicológicos, corrupción, exámenes pero- de drogas. Por ejemplo, en el ejército no existen los exámenes contra drogas, y en las policías sí. Es mucho más común ver esta clase de exámenes por ejemplo, existen exámenes de control y confianza. Pero hay que tomar en que cuenta son lo mismo que... que un examen psicológico. Pero hay que tomar en cuenta que lo que se pide para formar parte pues de esto, Exactamente. ya sea el ejército, marina o Son más Guardia cosas. Nacional, son muy diferentes. Y hablamos de Latinoamérica. ¿Tú crees que se los toman en serio? Es un ejemplo que no. O sea, vemos policías que no pueden dar ni 3 pasos y ya se están muriendo. Dejan que sean O sea, ese es un ejemplo panzones, que hay gordos, no pueden, Exacto. solo están afuera de un Oxxo comiéndose su torta de tamal, esperando a ver al primero que pase sin placa. O a lo mejor es ni con Yo siento placa, es que simplemente relacionado vaya con y ya. Con los sueldos que tienen. Por ejemplo, Latinoamérica es la región con uno de los peores sueldos en servidores públicos, no solo en policías, en servidores públicos en general de todo el mundo. O sea, creo que está relacionado directamente. Y algo más o menos podemos ver en la educación, o sea, no solo se cierra en la policía, en la justicia, también la educación, o sea, habrá maestros que no podrán enseñar nada, no estarán capacitados para su profesión y ahí están, por lo mismo de que nuestro sistema está fallando, Lo que simplemente pasa es que son para las dedazos. autoridades los limita nuestro tercermundismo. ¿De qué forma? En los pueblos, si ven que un maestro llega con su computadora, piensan que es para jugar o para hacer cualquier cosa y no lo contemplan como para dar clases. Por la Porque desinformación su que tercermundismo no los deja ver clases con computadora. Eso era. Actualmente, o es un ejemplo dado. Ajá. Ajá, Actualmente que tiene que ser virtual, no sé cómo le están haciendo en pueblos, existe. Bueno, que se reúnan. se No sabe creo que que en vean la muchos tele. Hay pueblos personas que no tienen ni para ni tener siquiera una tele. televisión. Exacto. De hecho, algo que dejó la pandemia fue ya este adelanto hacia la tecnología, como tú lo dices, ¿no? No solo en los pueblos, hay muchos maestros de ciudad que tan solo antes de la pandemia consideraban a los teléfonos como un objeto obsoleto que nada más sirve para jugar y memes, ver momos. llamar y mensajes, ¿no? Para jugar. Exacto, para ver momos de la grasa. Pero, ¿qué pasa? O sea, yo siempre lo he dicho y he sido muy defensor de esto, si la educación quiere modificarse, si quiere cambiar y desarrollarse, debe aprender a sobrellevar, o más bien que un paralelismo entre la escuela y el internet, porque no todo Bueno, más solo que es la internet, la educación tecnología en en las general. escuelas, en los institutos. Exacto, la tecnología. Y es algo que los maestros pues han satanizado durante tiempo. Actualmente ya, pues ya por suerte desapareció esto. Porque fueron obligados Toda por esta las idea, todo clases este virtuales. mito. Exacto. Pero hasta eso podemos ver un rezago. ¿Tú crees que realmente hay un cambio en la forma de educar, en la forma en que están aprendiendo los alumnos? No, Te envían no 50 lo hay. PDFs, los lees. Porque, reitero, las escuelas no estaban preparadas. Las escuelas no estaban preparadas para educar de esta forma. O sea, te dicen busca en Google, pero en plataformas universitarias. Mas nunca te han enseñado realmente cómo se debe buscar, cómo debemos investigar, porque hay todo un proceso detrás de la Cómo tienes que investigación. segmentar la Y es algo que las información, escuelas de Realmente mucho de lo la que vista intentan gorda. hacer las escuelas es, aquí están los temas, tú estudialos por tu cuenta, vengan tal día al examen, y ya. Ajá. Realmente no hay, no te puedo decir ni siquiera que es una cátedra, porque ni siquiera te enseñan directamente. Sí son cátedras, pero esto no depende de la escuela, depende del maestro. Y hay que poner esto en mayúsculas. Cuando una persona o un alumno aprende, es realmente por el maestro. Obviamente con las excepciones donde el alumno es el siempre que se enseña acoplan. solo, aunque el maestro sea. Ajá. También se pueden tomar cursos o incluso aprender por cuenta propia, es lo mismo. pero puede haber un paralelismo igualmente, incluso mejor que por cuenta propia. Pero ¿qué pasa aquí? Que mucha de la educación, como dije hace rato sobre la negligencia que hay detrás de todo esto, está diezmado. No, se sataniza el internet. Los maestros realmente no están capacitados y encima de ello que realmente no tengan la intención de enseñar, sino más bien de cumplir su labor. Y tú lo has visto, ¿no? Siempre, bueno, al menos yo sé que nos hemos topado con maestros que siempre dicen que no les importa si aprendes o no, solo están ahí para evaluar. De ley les ha tocado al menos uno. Sí. Ahí está el ejemplo. Si fueran realmente maestros, como dice la palabra, nunca dirían eso, es más, ni siquiera.
les pasaría por la mente, porque va en contra de lo que ejercen, vaya. Se supone. Y que, exacto, y esta es la gran consecuencia que estamos viendo ahorita en la pandemia. Tenemos maestros incompetentes en el tema, sumado a que tenemos la vasta información de internet, que está encima limitada por los pensamientos de las instituciones. ¿Qué tenemos? Alumnos que no terminan de razonar bien, Que no algunos tienen sí, un otros no. pensamiento crítico. Obvio, Muchos que aún no saben dividir. Exacto. Pero ¿a qué se debe esto? No tanto porque nos guste procrastinar, vaya, sino porque nunca se nos enseñó cómo investigar por nuestra cuenta, cómo aprender, bueno, más que nada, cómo agarrarle un sentimiento al aprender. O sea, realmente la iniciativa. Nunca lo hay. Más en copiar en cómo pasar la escuela, el examen en sí. Exacto. De hecho, algo que está mal en la escuela es que las calificaciones deberían ser un resultado más, no una meta. ¿Qué pasa? Siempre se ha visto como meta. ¿Qué buscamos? Buscamos aprobar una materia. Todavía está la idea de que si no sacas 10 en matemáticas, ya eres un burro. Exactamente. Claro, no sabes nada. Si no eres bueno directamente, pues no hay de que, si no eres bueno en matemáticas, puedes ser bueno en artes. No, simplemente directamente. No ha cambiado, no ha evolucionado. No. En parte, ¿a qué se debe esto? Porque las instituciones lo que hacen es enseñarte de todo un poco. Pero ¿qué pasa aquí? No buscan adentrarte a tu conocimiento. El hecho de que no le entiendas a las matemáticas no te hace un tonto. El hecho de que no le entiendas a la sociología tampoco te hace un tonto. Es parte del humano, vaya, no somos máquinas. No estamos diseñados para comprender o analizar todo con 10. Y es algo que las instituciones quieren. Pero no se hace en el sentido de profesionalidad, al menos durante las partes principales que hablamos, desde la primaria hasta la preparatoria. Ajá, que es la educación básica. Y el problema aquí existe el rezago. ¿Por qué el rezago? Porque muchos vienen con la idea de que solo importa pasar la materia, ya sea su profesión o lo que sea. Esa es la idea principal que rige nuestra sociedad. No buscamos aprender por gusto. Buscamos aprender por carreras, buscamos aprender por dinero, por pasar. Incluso los mismos maestros nos meten la idea. Nunca nos dicen, la materia te va a gustar, la materia dale una oportunidad, quizá te termine gustando y la ejerzas, nunca se sabe, no. Literalmente te venden la idea de que es necesario porque si no, no eres nada en la vida. Y claramente así no funciona. Exactamente. Yo he tenido maestros que en lugar de que te digan, no, tú échale ganas, tú puedes, tú enfócate a lo tuyo, haz lo que te guste. No, directamente te dicen, no hagan tal cosa porque eso no deja dinero. Eso no se lo recomiendo, no les ver bien. No se dediquen a las artes directamente. O sea, ignorando eso, que si nosotros, desde los maestros, quisieran echarle ganas, de que no hagan lo que quieran, no importa, aunque sea una arte, aunque no sea una ingeniería, ustedes háganlo y motivaran a los estudiantes, desde ahí ya habría un cambio. Y aunque sí, actualmente no, en Latinoamérica no puedes hacer lo que te gusta, un cineasta independiente posiblemente muera de hambre, pero si cambiáramos esa forma de pensar, creo que habría un cambio social bastante grande. De hecho, y aquí viene la idea, ¿la escuela funciona o no? Aquí la respuesta es depende de la circunstancia. De hecho, sí. ¿Por qué? Tenemos los ejemplos de Corea, Japón, China. ¿Qué pasa? Tenemos el mismo sistema que ellos, pero más estricto. Lo que pasa ahí es que igual hay un rezago. Muchos alumnos Japón tiene la tasa de podrán ejercer aparte, o sea, que dejan aparte su vida, su individualidad de lado por la escuela. Aparte de que es parte, pues, ya de su cultura. Esto, hay un rezago. No necesariamente en que no estén preparados. El problema es que la preparación ahí tiene que ser no buena, sino excelente. Si ellos ya tienen una maestría, tienen que buscar la forma de superar a la siguiente persona, porque ahí sus ideas son más de competición, de nunca dejar el estudio, siempre se tiene que estudiar. Esta es la forma que rige su sociedad. Sí, pero a la vez no. ¿Qué pasa aquí? Bueno, allá son más de mantenerse, no quieren ser llamativos, no quieren sobresalir entre su grupo. Ahí no es como aquí, que aquí hacen un cuadro de honor y enfrente de toda la escuela, apláudanle, le fue bien.
y creo que eso No. influye. No, de hecho te equivocas. Así como dice Edgar, ¿por qué es el suicidio? Por la La presión mayor que se parte, ejerce o sea, ¿por encima. qué tienen los índices de suicidio más grandes? Yo opino que es ¿Se por eso debe? mismo, de que están muy enfocados al trabajo, a un punto muy Ajá. extremo de que no van a llegar a su casa, tienen que usar un hotel cápsula para pasar la noche y seguir en el trabajo al día siguiente temprano, y no socializan, no conviven, como dijiste hace rato, ignoran su individualidad, se ignoran a ellos mismos solo por el trabajo, y eso, por algo es el país con muchas personas tristes, el nivel de tristeza más alto. Bueno, no del más alto, pero de los más altos. Exacto, ya entendiste el punto. ¿Qué tenemos aquí? Retomamos el sistema educativo. Podrán estar muy preparados. Sí compiten, la verdad es una competición constante, por eso en parte vienen los suicidios, no solo por el trabajo, vaya. O sea, vienen de la mano Junto porque... Ajá, exacto, porque su forma de pensar, su cultura es que tienen que colaborar con la sociedad de alguna forma, pero colaborar de una manera productiva. Para ellos decirles que eres un barrendero es lo peor, que es una deshonra familiar. Conoces que son muy orgullosos. Vaya, si no, por Tanto eso no existieran los orgullosos como kamikazes, el hecho ¿verdad? de En la que Segunda Guerra. ellos son mucho de que si alguien tiene depresión, no lo puede decir abiertamente porque es juzgado. Si alguien dice, no, yo voy al Es mal psicólogo, visto. no lo puede decir porque es juzgado como si fuera un loco. Su cultura aún sigue... O débil. Me sigue muy mal en ese aspecto. Ahora, volvemos a Latinoamérica, al tercer mundo. ¿Qué pasa aquí? Aquí el rezago no es tanto porque la gente no quiera aprender, sino más bien porque no existen las condiciones. Aquí en Latinoamérica pendemos demasiado de la suerte, de las palancas. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Habrá personas que no se esfuercen mucho y lograrán demasiado en sus vidas. Habrá personas que se esfuercen demasiado y lograrán cosas, claro, pero no como ellos esperaban a lo mejor. Lo que pasa aquí es que hay dos tipos de rezago. El rezago en estos países como China o Japón es que hay tanta competencia, pero tanta que tienen que buscar una forma de sobresalir. Recuerdo haber leído un artículo de... No sé si conocen a estas personas. Tienen un nombre en Japón que se me olvidó. Que son personas que viven aisladas porque no encuentran la forma de integrarse a la sociedad, ya sea porque no pueden conseguir trabajo o porque les cuesta trabajo hacer amigos, pero no es por ellos, es por la misma sociedad. Esta persona, exacto, esta persona relata que cuando viajó a Estados Unidos le fue mejor que nunca y hasta sobresalía. Lo que en su país era normal, para los estadounidenses era prestigio. Y aquí tomamos este punto. La educación se acopla a las necesidades. En este caso, Latinoamérica tiene una pésima educación. ¿Qué pasa aquí? Que los pocos que realmente se esfuerzan realmente casi no llegan a nada, o si lo hacen tienen su rezago, ya sea por las instituciones, por los gobiernos, por lo que no sea. los dejan crecer. No los dejan crecer. O a veces realmente ni siquiera la misma cultura no incentiva el crecimiento personal. Que ninguno salga. En lugar de que se ayuden para mejorar. Ajá, y aquí jalan al que intenta salir de... De hecho, y aquí ¿qué podemos ver? Que de las dos personas, aunque tienen, por así decirlo, uno más educación que el otro, quizá estén en la misma situación, quizá el ambiente laboral no les favorece. Uno dará su vida por su trabajo y el otro realmente no. Y aquí viene la circunstancia. La educación como tal no es el problema, sino más bien cómo intentar evolucionarla y darle un paralelismo entre el individuo, el colectivo y las mismas instituciones. ¿O me equivoco? No, considero que vas bien y está bien planteada tu idea, que pues es lo correcto, pero es que pues aquí en México pues no se adaptan a la situación directamente. En tal país ocuparon tal sistema educativo, yo creo que aquí podrá funcionar. Ni siquiera contemplan las situaciones, directamente hay que usar a ver qué tal nos va, y como si lanzaran una moneda. Yo creo que la problemática Exacto. es que los gobernantes no se centran en educación, ya que los resultados no se van a ver reflejados en el tiempo que ellos van a estar rigiendo a la región.
O sea, De hecho, es algo que al menos en por Latinoamérica ejemplo, si yo estoy de presidente se y aplica demasiado, hago ¿no? la reforma y invierto, o sea, todo en educación en este momento, el resultado posiblemente se vea hasta dentro de 20 años cuando los egresados de universidades a los que invertí cuando iban en el kinder sean los que tengan el CI más alto, no sé, de toda Latinoamérica, por ejemplo. Y Exacto. lo va a tomar el De crédito hecho, ya otro se había presidente. intentado. Es la problemática. Al menos ellos lo ven así. ¿Por qué lo digo de esta forma? Porque si esto es real, o sea, de que un gobernante en turno esté invirtiendo para el futuro, en este caso la educación, si ese es el caso y rinde frutos, entonces el crédito sí se lo darán al que realmente se esforzó. ¿Por qué? Estamos hablando de educación, ya no estamos hablando de población diezmada que viva solo en el presente. Que ese es un error que no solo los gobernantes, sino la misma ciudadanía. Tú les das un proyecto que a lo mejor se concreta en 10 años y no lo van a querer. Ellos quieren un proyecto para el ahora. Y desde aquí vemos otra vez este individualismo. Yo creo que es por la problemática de la sociedad de que sobresalir. tienen todo al alcance de un clic. Por ejemplo. De hecho. Inclusive, tenemos el internet, hombre. Se supone, la lógica debería decir que deberíamos avanzar más por ello. Literal, tenemos rienda suelta para todo tipo de informaciones. Pero ¿qué pasa? Muchos estudios están demostrando que nuestra generación está saliendo menos productiva. Incluso le están tachando de tonta nuestra generación. Todo esto se basa en qué? Se basa en el consumismo. Se basa en la cultura, en que la facilidad para conseguir las cosas, da las entre ciertas pautas. comillas. Exacto, no da las pautas para conseguir las cosas o para esforzarte, o incluso no te deja aunque te esfuerces. Pero, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué se les acusa de tontos? Reitero, o sea, no es esencialmente echarle la culpa 100% al sistema porque así no funciona. Obvio viene de la mano porque hablamos de edad temprana en los estudiantes, en los niños. Cuando la generación anterior dejó todo así, dejó todos estos cimientos para que el resultado fuese es, no sé, algo hipócrita por parte de... De hecho, es muy, muy hipócrita. Es normal. El sistema, mitad de trabajo las personas que también tienen que poner de su parte. Exacto, ese es el punto aquí. Y el estudio arroja que ya no se está haciendo. ¿Por qué? No porque nazcan y ya son tontos por naturaleza, no, para nada. Lo que pasa es que, como dije, todo tiene que ir de la mano. Que las instituciones se acoplen, que ya entiendan que estamos en una época donde la información todo ya está en internet, pero, ajá. ¿A qué me refiero con esto? No necesariamente que se investigue todo en internet como una solución total, pero que aprendamos para, como dije, hacerlo paralelo. O sea, de nuestra parte, comprenderlo, no solo memorizarlo, comprenderlo, analizarlo. Una opinión crítica si tenemos dudas, si tenemos el dilema de que ya no lo recordamos, tan sencillo como volver a investigarlo. Pero hay que plantar esta idea. No todo es copiar, pegar. A lo mejor al principio sí, pero sería un copiar, analizar, editar. Y ya de ahí, ya de ahí se abren muchas posibilidades. Y pues sí, directamente. Entre que... Y de ahí retomando lo principal, ya con lo dicho, como pues así, de esa forma llegamos por la que un policía, bueno, retomando con lo que empezamos la charla, por lo que un policía asesinó a una mujer. Aquí volvemos al mismo punto, que la misma sociedad o los gobiernos no están poniendo de su parte. Estos comportamientos, pues sí, hubieran sido un poco pasables hace años. Estamos hablando de 50 o 60, 70 años. Pero ya estamos hablando de un mundo moderno, donde ya es más fácil capacitarse, donde ya tenemos un poco más de coherencia de nuestra realidad, y que los gobiernos quieran actuar todavía de esta forma agresiva, no necesariamente, porque este caso, ¿qué pasó con la mujer? Realmente, si tú analizas cómo estuvo la situación, en ningún momento agredió a nadie, en ningún momento hizo nada, pero la policía actúa conforme
conforme a ellos les indiquen, conforme ellos quieran, o sea, a veces hacen su voluntad, a veces están sometidas a los sistemas y no hay cambio. O sea, ¿qué es lo que resalta aquí? Lo que resalta es que la violencia los rige, ya sea por cuenta propia de la policía, del policía que hizo esto, o que alguien le mande. Siempre se rigen por lo mismo, la violencia, necesaria o no. Es un reflejo. Y Creo que es es culpa algo de que los que- gobernantes estén atrapados en una generación anterior. Por ejemplo, el presidente de México tiene más de 70 años. Hasta el pensamiento que él tiene respecto a todos los temas actuales es lo que un abuelito te estaría diciendo. Por ejemplo, él, como ya dijo en muchas ocasiones, él no sabe nada de inglés, cuando en ese momento el inglés es prácticamente el latín del siglo XXI. O sea, es la forma más sencilla para comunicarte con alguien de Japón que no sabe español y tú no sabes japonés, el inglés, que es un idioma que se, digámoslo, se Pero viralizó. bueno, es que ahí va el hecho de que muchas personas no consideran que los problemas que ellos no tuvieron, las situaciones que ellos no les pasó, a los problemas actuales es por lo que los hacen menos, como que son tonterías, sí disminuyen los problemas, o no consideran las situaciones actuales útiles, porque simplemente ellos no les tocó y no son suficientemente amigables, ¿cómo decirlo? No se ponen los zapatos de No son empáticos. las personas actuales. Empáticos. Exactamente, empáticos, para comprender la situación. Sí, pero no necesariamente porque sean de una generación antigua. Es que, como bien lo dijo Edgar, depende la era, la época. Yo considero ¿Qué que pasa con no ellos? solo es cualquier época, su... cualquier persona. Puede ser ahorita una persona que está por acabar la universidad Que son víctimas de sus hasta contextos. un adulto mayor. Considero que le pasa a todos, no... Ajá. Ese era el punto que quería llegar. Que esto se va a repetir. O sea, nuestra generación a lo mejor va a atacar a la del futuro, tachándolos de personas a lo mejor todavía más sensibles de lo que pues Bueno, nosotros quizá ya Creo que la somos, ¿no? problemática es el Y cómo así se están seguirá dando cuenta hasta que... de estos ciertos problemas sociales que antes a la gente le parecía normal. Por ejemplo, el movimiento del Como Black dijo Lives el Matter, papá de feminismo. Homero. ¿Qué dijo el papá de Homero? Y bueno, en este caso le dijo, hablando de la onda, le dijo: yo sí estaba en onda, pero la onda cambió y ahora mi onda ya no es onda, y la onda que está actualmente me parece de muy mala onda y te va a pasar a ti. Exacto. Eso es algo que va a pasar inevitablemente. A lo mejor para nosotros la moda es la grasa, ¿no? La Legión Hulk. Ok, eso- no, Pero te fuiste en demasiado atrás. nuestros sobrinos, nuestros hijos, tendrán Pero espera, otro tipo de gustos, otro tipo de Sí. modismos. Hay que darle una conclusión a esto antes de proseguir. La conclusión La es falta de que capacitación afecta a la sociedad en necesita general. concientizarse más y un poquito más de empatía. Ok, creo que en sí no llegamos a mucho, pero estuvo bien, es una buena charla. De aquí se pueden sacar muchas Exactamente, cosas. no es retórica, es dialéctica, es una conversación entre tres tipos en internet. Sí. No estamos diciendo... Es tipos random, preadolescentes, no, viviendo la vida. No, sí, preadultos, ya, vaya. preadolescentes, ¿qué te Creo crees? que ya adulto. los tres aquí tenemos suficientes bellos donde no llega la luz, pero bueno. Eso que... Qué analogía tan específica. Bueno, querían que fuera más literal. Menos gráfico. Yo todavía creo. como Gerber, güey. Ándale, sí, más explícito. Menos explícito. Menos o más. Puedo decir que ya los tres tenemos pelos en los huevos y no hay pedo. Ahora el algoritmo va a banearnos el capítulo. Que yo sepa, YouTube no Bueno, censura no. En eso. el capítulo pasado hablábamos de Hitler y de... ¿Qué? Sí, el capítulo pasado, escúchenlo, estuvo genial. De mis favoritos, francamente. Debes estar agradecido con el de arriba que YouTube no escuchó ese comentario. Pues en Instagram me lo tiraron. No es cierto, en Facebook no está disponible. Por esa En misma Facebook lo razón. tumbaron por incitar el audio. Qué aguados. No aguantan nada. En Instagram Pero sí lo bueno. conservé, pero en Facebook no me lo han devuelto. Acabas de decir el nombre. ¿No nos podrá No creo. afectar? A ti no, a Edgar y a mí tal vez. Pues no sé. ¿Alguna vez te has dado una vuelta por mi Está canal? re Mándame muerto. el link. Va a estar el link en la descripción. Va, link en la Si descripción. están en YouTube Voy a agarrar o el en de Facebook.
Voy a agarrar el de creepypastas, güey. Así no voy a manches, empezar con tiene como 150 más de- suscriptores de la nada. Más de 5 años tiene ese canal. Me acuerdo que... No manches. Pero bueno. La grasa. Estaba bueno. Ok, En la fin. evolución Ay, y ya no hablamos de la de los memes. ya no hablamos de la sociología de Facebook. Eso que güey. quede para el próximo capítulo, no hay Es que- problema. Es que, o sea, dije la grasa porque todo parte Ah, de eso. La Es muy grasa fue uno de turbio los y primeros da grupos para así plática. absurdamente virales. O sea, cientos de miles de usuarios. Demasiados. Bueno, para su época sí. No Exactamente, le para su sabes al época. shitpost. Actualmente creo que todavía. En su momento fue uno de los Nadie grupos más realmente grandes. le sabe shitpost, es algo con... Aquí yo sé que realmente casi nadie le sabe shitpost, ni siquiera yo, sí le le sé sé shitpost. De verdad. Eso dice, pero sube un Sí, meme lo te- malo, todos le empiezan a tirar mierda. Ándale. Es bait, bro, es bait. Va a poner en Final, comentarios. jaja, era bait. No, Bueno, pero prefiero mil No, veces el para- pop al buen. En la grasa había mejores Para- momos. En de la grasa hecho. había mejores momos. De hecho, para decir que le sabes al shitpost es saber tener humor y no ofenderte con nada. Solo Directamente así estando podrías consciente de decir que es le entiendes humor, al shitpost. creo que con eso basta. De que no tienes que Y hasta tomártelo eso en tener serio. grados de humor. La Ajá. diferencia es O sea, no es lo mismo un shitpost de un negro corriendo quemándose que a un shitpost, Exactamente, no o sé, sea, de un zoofílico, ¿verdad? ¿en qué momento decides qué es humor y qué no? Hay O sea, niveles. solo porque le pones un marco y un XD y al final una canción random, eso ya lo vuelve humor, pero si no lo tuviera eso sería ofensivo. No le sabes Es que al quede shitpost. claro que se hace con intención de humor. Porque, por ejemplo, con ese XD al final y la canción, con eso basta para entender que es humor. En cambio, que simplemente Es que el pones un punto es comentario, ¿de qué se está burlando muchas personas se lo realmente? toman literal. De que Lo que he investigado es como tal que el shitpost es como tal una situación totalmente random. ¿A qué me refiero con esto? No es como memes del buen haces tus momos No, es en que video, no es algo en específico, por eso la traducción, shitpost? post de mierda, shitpost. Ajá. Porque en sí no exacto, tiene que ser algo es- nada. El bonfire podría entrar como shitpost, porque es algo que no necesariamente tiene un meme repetitivo o una canción repetitiva, pero es una situación totalmente random, incluso Ajá, rara. Los Eso memes del puede caballo entrar Juan, perfectamente. ¿han visto los memes de Juan? o sea, de repente, ¿qué sos? ¿Pibe? Juan. Algo O sea, así. Juan literalmente es un caballo En una acera. en un Sí, lo he en un visto. balcón. en un balcón. ¿Y cómo llegó ahí? No se sabe, simplemente está ahí un caballo Juan. y dice Juan. Con eso ya es shitpost. De hecho, eso es shitpost. Por ejemplo, Ajá. otro parecido. Exacto, pero hay que aprender a diferenciarlo. Hasta para el humor en internet hay que tener un poquito de mentalidad, güey. No todo nada más es poner XD. Es que en la grasa había mejores momos. Ay, Ya, en la cállate, grasa. pinche Actualmente si grasoso. buscas Jail Grasa. Actualmente si buscas seguidores de la grasa en Facebook te va a aparecer una empresa china de La grasa se hizo tan poderosa que se volvió una de- empresa. Exacto, de maquinaria de construcción. Hablo en serio, búscalo, es todo y el logo. No más les faltó el Pac-Man. Es que el Pac-Man tiene derechos de autor. Pero, por ejemplo, con respecto también a los memes, no sé, memes, estúpido. No sé si Momos. No sé si vieron estos nuevos memes que salieron, que se les denominaron Void, los cuales son una representación de alguna situación abstracta con el troll face. No sé si recuerdan el troll face. O sea, existían, Era Un infancia. clásico. por ejemplo. eso. Un clásico. Obviamente primero se popularizó en Estados Unidos. La diferencia entre Estados Unidos y Como todo. Latinoamérica es que en Estados Unidos comúnmente se utilizaban creepypastas y cosas por el estilo para hacer estos memes. Y en Latinoamérica se toman situaciones reales. Por ejemplo, hace poco vi un meme, bueno, un void de eso, en el cual narraban la historia de una masacre que hubo, por ejemplo, en Sinaloa. En el cual ejemplificaban con estos voids, o sea, estos trollface y todo eso, un caso que sucedió en Sinaloa sobre un padre y un hijo que fueron raptados por el narcotráfico. Y obviamente están tratando hechos así para que no pongan nada gráfico, porque solo narran la situación para tratar de hacer que la persona empatice con, bueno, más centrado en Latinoamérica. Luego sacan- imagine. En Estados Unidos solo eran Sí, sí, representaciones de creepypastas de internet. O sea, en mi opinión, O sea, como tal, ese meme, su objetivo es como
más que nada como imitar el tipo de expresión que tendría la persona que está leyendo Exactamente. eso, ¿no? Ajá. No sé, estos... Pero ¿no crees que es como una extensión de los chats? No sé si ubicas Sí, cómo es como este los de meme, 4chan que de repente aparecen... había gustos buenos y otros malos. Los famosos, mis gustos son good y los tuyos ZZ. Que ponen unas caritas como interpretando cómo es la Supongo persona. que sí, la diferencia O es el meme la- de Don Ramón que dice, mira chavito, estos son... Y pone cualquier cosa y pone pero de los God. No, eso sí es un meme. O sea, ese sí. Bueno, pero no, porque este es un representa ejemplo una situación para que lo comúnmente contemplen. real. Y la mayoría de las situaciones que representan Ajá. son comúnmente de cierto grado oscuro. Algunas son incluso terroríficas. No sé si conozcan el mundo de los SCP. Se popularizó Sí, mucho. de ahí vengo, pa. Degrada en la clase D. Pero bueno, se popularizó mucho el hacer estos void con situaciones de SCPs. Por ejemplo, el más popular, el 682, la lagartija difícil de destruir. Esta tiene, De hecho. bueno, es un SCP, un personaje de ficción o no. Es como una extensión de las Algo así, creepypastas. pero- De hecho, su origen era de las creepypastas. Pero obviamente se Yo volvió no una- conozco, entonces pónganme en contexto, por favor. A ver, yo voy a dar el contexto. El Yo lo doy, tú yo o lo yo. Bueno, los bueno. SCPs son un grupo de, por así decirlo, anomalías que existen en el mundo del internet o en el mundo real, los cuales narran situaciones, cosas o... es que no ocurre la otra palabra que me falta. Situaciones, cosas o personajes abstractos. Se dedican más que los no. cuales pueden ser perjudiciales para la seguridad de la humanidad. Los SCP es el nombre de la Ajá. fundación en esta ficción, que tiene el nombre de contener, es Secure, Contain and Protect. Contener, Ajá. asegurar y proteger Con- a la humanidad de se- estas seguridad, anomalías. ajá. Comúnmente cada una de las anomalías tiene un lore bastante amplio. Y son bastantes, o sea, existen desde 1 hasta... ¿Qué son? ¿5,000? Son muchas. Demasiados. Mira, mejor yo le explico más sencillo Ok. y digerible. Es una creepypasta no, que no consiste son en una creepypastas. organización que captura No monstruos son anormales. creepypastas porque, por ejemplo... Más que nada anomalías. Más que déjale es que no, cuento es que no para son que sea creepypastas, es digerible. más un lore de... Es un Es lore una creepypasta. completo, o sea, creepypastas es Jeff the Killer. Es... Cuando yo, que Edgar cuando yo quiere- entré a es que internet Edgar, apenas tú lo quieres iba explicar muy- iniciando el SCP. Es que Detallado. no, el término creepypasta incluso el autor Ok. dijo que no es así. Es que son Historias de creepypastas, te internet, lo historias de juro. internet. O sea, yo cuando entré a Los llamaban internet, creepypastas porque el autor cuando los yo llamó- entré a no, el internet- autor Y no pónganse los de llamó acuerdo así. para explicar, porque tengo una idea, Los- pero sean más concisos. déjame por favor. terminar de explicarle. ¿Qué pasa con los SCP? Los SCP son creados por la misma comunidad. No hay un lore Sí, porque como tienen que tal, ser porque aceptados todo por la rama, por así decirlo, oficial de los SCP. La página oficial tiene que aceptarlos y agregarlos a su propia wiki para que sea oficial. Si no, simplemente Pero es al un final fanfic. hablamos de un colectivo, Solo es un bro. fanfic del Dr. Bright Hablamos- con ajá, el exacto. 682 y así. De Wattpad, donde se Exacto, encuentran a hablamos, Harry Styles sí en la es un escuela. colectivo, vaya, Ah. Se crean anomalías, ya no les voy a decir monstruos porque son un montón de tonterías y medias. Si es una creepypasta, hablo en serio porque comenzó Bueno, así, no, actualmente porque ya es otra las creepypastas cosa. comúnmente son de terror. totalmente diferente. Y una baba que anda por ahí y que hace que la gente le den cosquillas, no creo que se considere creepypasta. Por eso digo que actualmente ya cambió, ya Ok, no es eso, ya entonces, se Es fue. una especie de multiverso creado por fans. No, solo es un lore. Bueno, no, Mira porque... cómo, ajá, mira como un lore. Ok, ok. Un lore creado por pues comunidades en internet. Eso A está eso me bien. refiero. No lo Pero conocía, llega un lo voy a punto que es buscar. Algo absurdo. Por ejemplo, no sé si como- conozco la historia del dios roto. No, nadie conoce Bueno, yo nada sí. aquí, bro. Literalmente es una religión entera y tiene incluso más sentido que la judeocristiana. Change my mind. Te o sea, creo. Bueno, también hablando de religión, ahí varía estas mucho alturas- porque hay un culto a Bob Esponja. Entonces, No, pero o sea, De hecho, no, dentro del hasta mismo lore interno de a estas alturas con el... el monstruo gigante de espagueti. ese como que sí he escuchado, no recuerdo. De hecho, los invito a unirse a la Sí, de religión hecho, eso del sí es monstruo algo gigante de existente. espagueti. A todos los que estén escuchando y a ustedes dos. Yo no soy miembro, pero Los niños del maíz. ¿Has visto la película de los niños del maíz? los niños del Pues maíz. son unos niños que controlan una isla, mataron a creo que todos los adultos, no recuerdo, porque llegó el dios del maíz y les habló. Brutal. No mames. Es una película, pero
Pero mira, a estas alturas ya no importa qué religión sea, ya sea un espagueti o un Bob Esponja, ya es totalmente digerible. No me refiero con esto. Yo o pertenezco sea, a la religión de los muslos. No, ya hablando en serio sobre religiones, por lo general lo que se procesa es el catolicismo. Ya sus ramas es algo X. Bueno, no, al revés, el cristianismo. Realmente, la religión simplemente es una rama del constructo social. Para darle sentido a ciertas cosas. Es una forma como de... Ajá, más que nada a nuestras vidas. A estas alturas ya es un poquito más sencillo darle explicación a los fenómenos que pasan recuerdas en que el en el capítulo universo. 1 o 2 del podcast dije que la Biblia era el libro de ciencia ficción / fantasía más vendido Fue en de el la capítulo historia. número 1. Quizá, sí recuerdo, pero yo no lo clasificaría así. Yo lo clasificaría como muy ¿Qué sería? exagerado. A ver, ahora sí. Quizá algunos de eventos nuevo, sí pasaron. ¿Qué sería? pero ¿Cuál otros es la no. clasificación de ese libro? ¿Fantasía? ¿Ficción? Para mí la Clasificación Para la mí que la cualquier persona clasificación- le quiera dar. Bueno, por ejemplo, Y- si estuviera en un si alguien estante de es libros, creyente, pues que le dé si estuviera en un como estante de conocimiento. libros, ¿en qué género en la estaría? sección de religión, porque no considero que sea ético para las personas, las personas ponerla en de- una sección específica. Entonces, ¿por qué nosotros le decimos Es que desde mi punto de vista es algo mitología, por igual ejemplo, muy... a la religión sintoísta japonesa, a la religión de los griegos? Ahora les llamamos mitos, leyendas, ficción incluso. ¿Cuál es la diferencia de esta? Pero hay que tomar en cuenta que todo Por esto, ejemplo, o sea, la los griega yo creo que mitos estaría en actualmente son Helvética. religiones que no... Ok. Actualmente hay que considerar esto. Los mitos son mitos simplemente porque son religiones que no alcanzaron a prosperar, que son religiones que actualmente ya casi nadie toma en serio. Tomamos esto de ejemplo. Si el Imperio Romano no hubiera querido aceptar a los cristianos, lo más probable es que nosotros seamos helenistas, porque eso es lo que Adoradores de hubiera pasado. Júpiter. El Imperio Romano se hubiera caído con las religiones, sus religiones basadas en las griegas. El Reino de Castilla hubiera llegado a América con estas religiones. Y es lo que hubiera pasado y llamaríamos el cristianismo a lo mejor sí una religión, a lo mejor un mito. Es cuestión desde perspectiva, incluso la misma historia como lo quiera aceptar. ¿Por qué digo que actualmente es mucha ambigüedad todo tipo de religiones? Por lo mismo. Actualmente, a pesar de que he investigado demasiado, ya sea de ciencias o religiones, llega un punto donde no sabes realmente qué tomar en Bueno, serio. Como Como Pascal dije, dijo. tú dices la Biblia como, ajá, podrían ser cosas súper exageradas así al tema ciencia ficción, porque al final de cuentas la Biblia es un constructo De un montón de libros. los relatos o escritos, vaya, ahora sí que religiosos de ellos. Y ahí tenemos este libro. Lo mismo pasa con los demás de otras religiones. Entonces, actualmente, una persona que quiere estructurar bien su secta, porque pues es eso, Si son más de podría 50 llegar a un personas, grado de se considera o religión. mito. Porque si Exacto. son menos, es secta. Por eso actualmente es una ambigüedad, incluso la Biblia. Habrá cosas que son claramente, que sí pasaron, dignas de un libro de historia, y otras que no, que a lo mejor sí son muy exageradas, muy de ciencia ficción. O sea, simplemente es una ambigüedad y la interpretación, como dice Alan, la interpretación que se le da, que la persona, el lector, el creyente le dé. Pero volviendo, ¿en qué género lo pondrías? Por ejemplo, Edgar, de mi parte no esperas que te responda. Ninguno. Que te responda, digo. Yo Padres tampoco, yo actualmente... bueno, no está sé, bien, la Biblia no. últimamente le he Pongamos estado viciando. los mitos griegos, ¿en qué género lo pondrían? ¿Acción? Pues ¿Erótico? Yo en exactamente lo historia. mismo, lo que puse actualmente. Ah, claro que sí. ¿Por qué? Porque no creo. simplemente, no directamente en la sección de hechos, que sí pasaron, sino como para recordar sus mitos y leyendas. Por ejemplo, en un futuro porque en un futuro se estima que las religiones desaparezcan, me gustaría que, no sé, hay un libro en el que se exponga La Llorona, por ejemplo, recordando que había un mito, No, se leyenda. contaba Es la historia no es mito, de La es leyenda. Llorona, como un posible ejemplo. Ok. No, porque, mira, ¿por qué no historia? Porque la historia como tal es una ciencia que estudia hechos pues, que ya pasaron. Era un hecho que muchas personas creían en los dioses y en esas historias. Pero, o sea, si pusiéramos los escritos griegos, ¿tú podrías la Odisea en la Es que- historia? O sea, un marino que No, es que debería se haber perdió otra en el mar rama por para la voluntad de historia. Poseidón. Pero por ejemplo, pues, Una subrama. Las es hay, que por ejemplo, en la Odisea se habla las hay, pero... ¿cómo se llama? La batalla de Troya. Y hay gente que dice que eso no pudo haber pasado. Sin embargo, hay vestigios de una ciudad troyana, la cual fue asediada por griegos. Exacto.
Es lo que pasa con la Biblia. Habrá sucesos que pasaron y otros Por ejemplo, que es quizá obvio no, que no el hay Génesis, pruebas que refuten. no, el Éxodo, ¿cuál es? Donde hubo la migración gigantesca de hebreos de Egipto a Jerusalén. Creo que Bueno, era por el ejemplo, eso Génesis. es muy, Sí, creo que es era muy el probable que sí haya pasado. Génesis. No sé. De hecho, eso es, igual es un hecho. O sea, te digo que hay cosas que sí tienen sus Por ejemplo, verdades, obviamente sus... Jesucristo existió, si no, pues, no ni siquiera hubiese existido la religión cristiana. Algo que sí acepto es que Jesucristo sí existió, pero a lo mejor no fue esta deidad que pintaron. Por eso hay un choque entre los judíos y los cristianos. Los judíos no aceptan a Jesucristo como el rey de los judíos, y los cristianos lo aceptan como el hijo de un Bueno, dios, es una que, por divinidad. ejemplo, yo Porque está concuerdo choque, mucho digo, con las ideas de existe la Jesucristo, persona, no con las de su pero iglesia. no Por concuerdan ejemplo, las ideas. él no profetaba, él compartía la idea, esta ideología de el amor al prójimo, el entendimiento, la empatía y todo ese grupo de cosas. Sin Exacto. embargo, quien lo hizo mal yo creo que fue su iglesia, o sea, el compartir odio, masacres en su nombre, todas las Tú sabes que eso cruzadas. ya es cuestión de los gobiernos, porque al final de cuentas fueron los Obviamente, gobiernos. Hablamos de qué, de las bueno, iglesias, en de su los momento la reyes. iglesia prácticamente el Tú gobierno. sabes cómo funciona esto. O sea, hasta el 1800 fue Exacto. que la iglesia dejó de estar completamente relacionada con el gobierno mexicano, y eso fue hace, ¿qué? ¿2 siglos? Exacto, velo más que nada como una idea que no tomaron adecuadamente. Jesucristo a lo mejor existió quizá no como una deidad, sino como una persona que Yo incluso lo podría considerar un filósofo. que daba, ajá, exacto, una filosofía de paz y amor al prójimo. Por eso lo acepto, no como una deidad como la pintan ciertas religiones, pero sí como alguien que sí existió, que fue un exponente en mucho de la historia humana. Como sea, todos exacto. estamos de acuerdo que los Reyes Magos nos traen nuestro regalo. Exacto. Y aquí retomamos el punto, no es que sea Jesucristo era un ficción, que Joestar. sea un cuento, simplemente es una interpretación al lector, y fin. Si un cristiano quizá empieza a leer la Biblia, quizás se termina siendo ateo o deísta o Por la lo que cantidad de sea. cosas que aparecen ahí. Lo mismo con un científico que a lo mejor empieza a entrar más a la filosofía, incluso más a la ciencia, que llega a un punto donde no la comprenda, donde no tenga ni sentido. Como el pensamiento del Renacimiento. Exactamente. Bueno, yo personalmente, aunque algunas cosas me encuentro sentido y otras no, me gusta estudiarlo por el simple hecho de conocer. Cómo Exacto. se como dijo piensa, Pascal, cuál es la idea sí. principal que llevan algunos grupos. El conocimiento es bueno, Y es lo que, es poder. de hecho, y es lo que hay que resaltar en estas personas que el simple hecho de ser ateo los haga resaltar, lo cual no. Pero aquí varía, porque hay No muchas es una- personas que ya directamente dicen yo soy ateo y se creen por el Superiores. hecho de decir ser ateo se creen superiores, Y eso, como Edgar hace absurdo. 2 meses. Exacto. Jaja, jaja. eso me ofendió. Pero bueno. ¿Y ahora qué pasó? ¿Ya aceptó a Cristo en su Sí, ya lo corazón? acepté. No, al monstruo Acepten a gigante de Cristo en su espagueti. corazón. O al monstruo gente de espagueti, o a Bob Esponja, en lo que Al crean. basilisco de Reco. Pero acéptenlo bueno, en no su sé si corazón. vieron ¿Qué religión? hace como la semana pasada, creo. No sé si vieron que el rapero que está con la de ¿cómo era esta estúpida canción? De unos La caballos. canción con el papá de Miley Cyrus, ¿no? La de, Exactamente. ¿cómo se llama? In my dome, na na na. Exactamente esa na, canción. No sé si na, vieron. na, Ah, na, la semana pasada no. también Ya no sacó tararemos por una- copyright. No sé Ese si... sacó. Primero había sacado unos tenis y en un video le culé al diablo y al final. Pero termina ¿escucharon la convirtiéndose en el canción? ¿Y vieron el video completo? No, No, o sea, sí conozco la canción, pero no Bueno. no he es visto el video. que el cantante es homosexual. Exactamente. Y creo en el que video hace hace una apología crítica. al cómo la religión y todo lo que lo rodeaba satanizaban el que él tuviese esas preferencias sexuales. Y lo que en el video, desde el inicio, él se supone que se muestra como si fuese un ángel en el reino de Dios. Y de repente es tentado por una serpiente, que es un hombre. Y eso hace que lo encadenen, lo lleven a un juicio y lo destierren del paraíso. Haciendo apología que, Una sátira. que la satanización de esto y de cómo este pensamiento retrógrado y cuadrado que no está dispuesto a ningún cambio
Y también con la relación de que el Vaticano hace como unas 2 semanas dijo que los matrimonios homosexuales y todo eso era del diablo, literalmente. Y en el video hizo apología el cómo bajó y no aceptó, por así decirlo, sino que se burló del cómo estas personas ya satanizaban lo que él quería o lo que a él le gustaba, bajando al infierno y haciéndolo con el diablo y después asesinando al diablo y él volviéndose, diciendo que Y después sacó unos tenis con un que decía 666 que eran del sí. diablo. Y Pero que obviamente creo que todo- tenían una gota de sangre en su fabricación, De no hecho, recuerdo sí, bien. tenían una gota de sangre, pero obviamente no así como un culto, sino fue se sacaron sangre los cadáveres. Algo muy Marilyn Sí, Manson. algo así. El Ah, video ¿lo está referimos? bastante conceptual, me gustó. Está cool. Sí. Bueno, y después recibió Está una bien, demanda de parte o sea, de Nike. No demanda, sino un cease and desist, porque fueron 666 tenis nada más. No es como que esté produciendo en masa y plagiando sus bocetos, sino recibió cease and desist, que es cede y no sé qué, porque afecta a la marca. Nike es comúnmente una marca muy familiar, y el que de repente se haga viral que sus tenis tienen un 666 y la estrella del pentagrama, y todo esto obviamente afecta la imagen que proyecta la marca. Pero obviamente yo creo que esto fue a propósito para entiendo. hacer más viral el mensaje que él estaba dando. Desde mi punto de vista, está bien. ¿A qué me refiero con esto? Porque ya están viéndolo desde un punto no de atacarlo, sino más bien como de explicar, ahora sí como tú dices, ¿no? De dar a entender su mensaje y el tipo de satanización que se tiene, ya sea la homosexualidad o incluso sus ideas retrógradas, como dices, ¿no? Pues sí. Lo de Nike se entiende, porque al final de cuentas sí es un capitalismo pues para toda la familia, ¿no? Bueno, Y independientemente obviamente de hay los personas que no lo ven así. Hay personas que no lo ven así y sí se van a ofender en vez de sentirlo como una crítica que Solo van a decir, los- Nike Yo es el diablo, abiertamente no lo digo que compres. soy creyente y no me molesta porque Ujú. yo... De hecho, abiertamente ese soy era el creyente, punto pero, que pues, iba a a mí no me tomar. molesta porque contemplo su punto de vista y conozco la idea. Ajá. Retomando lo Pues, anterior, o sea, varía Jesucristo, mucho. él Yo, pues, compartía me da eso, igual, la idea de lo hizo. Está bien que amar a critique el todos, hecho de como que prójimo. no le gustó. No, Es de hecho más, ese era el Edgar, punto ven y que vamos a quería besarnos. Va. tomar. Los tres Quería así, tomar ese punto sin sobre pies humanos, sin cómo pies humanos, las así de una personas vez. toman estos estilo. ¿Demasiado? En fin, no manches. Bueno, No, tú Está hazlo, bien, yo hay no, que ser güey. abiertos. No hay que ser tan cuadrados al expresar la idea. por eso, Ajá, exacto. Ese era el punto. Está bien formar parte de un grupo, de un culto y saber que tiene sus errores. Desde ahí ya estás demostrando la madurez. exactamente. Pero habrá otros que no. Se apegarán demasiado a lo que dicta el sistema, en este caso la religión, las iglesias, lo que dicta. Si el Vaticano dice que está mal, habrá gente que se lo tomará en serio, pero el Como que lo que realmente pasaba es con Trump. devoto de esta religión dirá que no. Él decía, Ujú. los mexicanos son unos asesinos y Simplemente violadores, estará- y cuánta gente no de repente empezó a subir la tasa de homicidios hacia personas latinas en Estados Unidos. Exacto. Tú sabes que una verdad, bueno, una mentira si se repite demasiado se termina siendo verdad. Exactamente. Al menos su verdad, porque una verdad total no, No hay una existe. verdad absoluta. Son perspectivas. No existe la verdad absoluta, solo existe nuestra verdad. Sí, solo la nuestra es absoluta. Piensa Solo que la en alguna nuestra. historia tú eres el villano según quien la cuente. Y eso se da para ¿Algo muchas así? formas, incluso religión. Entonces, El punto de vista. Exacto. Entonces, aquí estamos hablando desde diferentes puntos de vista o todos somos como creyentes del poder de No, Jesucristo. Jesucristo es un joestar, repito. Va, un yo-yo. Exacto. Un yo-yo. Hablando de eso, no sé si vieron que ya es oficial que salió la parte 6 de esta obra maestra del Yo no he maestro. visto yo-yo. Qué asco me das. ¿de cuál? No Es te que entendí. no me Es da que flojera. Hicieron público que ya, bueno, hoy domingo, ¿qué estamos de acuerdo? 4 de abril, hicieron Domingo público de que 4. sí, ya está la producción de Stone Ocean, la parte 6 de esta obra prístina del maestro Hideo Araki, JoJo's Bizarre Adventure Stone Ocean.
Ya confirmaron que se está ¿De produciendo. verdad? No lo he Sí, hoy, de hecho. Y pues, O sea, obviamente, solo he visto Ya la el veré resumen luego. del Fede Lobo de las primeras temporadas. No estoy seguro de cuál. De No, Yo-Yo. es la 1 No y la me llamó 2. mucho la atención. Me parece muy exagerado, pero la idea para los memes está bastante bien. Es que, o sea, tiene la palabra bizarro en el nombre. Dicen que está Obviamente, buena, muchos bizarro de mis puede ser compañeros me la también recomiendan. valiente, pero comúnmente se toma la traducción anglosajona que es extraño. Es una obra maestra. Aunque, obviamente, yo soy obviamente parte de la comunidad del fandom. Pero sí. Piensa que eso puede ser muy relativo. A ver, ¿por qué? Se De hecho, expuso sus iba a imágenes hablar en de el eso. loop. Bueno, Tú sabes, Dime otra que ella. tú sabes que para que algo sea una obra maestra, pues, solo un grupo de personas tiene que Dime decirlo otro y ya. manga que se haya expuesto en el Museo del Louvre en París. No manches. Exactamente, solo yoyos. Es muy exagerado. Tan solo, o sea, como reitero otra vez los puntos de vista, mientras los mangas de JoJo's están en los museos de París, Attack on Titan es la serie más vista en Estados Ah, claro, Unidos, o Attack sea, on el Titan. general, y en general, no Japón solo su anime. manga es el más vendido. Te voy a ir a asesinar a tu casa por decir que Mientras yoyos que no es una obra maestra. Aguántate, mientras que en Japón los más vendidos son los de One Piece, o sea, Ay, depende One del Piece punto sigue. de vista. En uno ¿Todavía es un arte, en existe otro eso? es... Sí, aún sigue. ¿Y ya Sí, aún encontraron el existe, One a mí Piece? nunca me gustó, pero el punto es eso. ¿Has escuchado la canción de Wallerman? Está Nunca lo he súper buena. visto. Es una canción de piratas que, francamente, si te la pones en un cuarto oscuro y te imaginas que estás limpiando, no sé, estás cubierta rapeando del en un barco. barco, sí, caes como un pirata. Rapeando en un Pues es lo que barco. más hacía. No, es que no sé, no lo he visto, yo no he visto tampoco. nada. Vi como unos- Busque la canción, creo que se llama Wallerman, algo así es. Está buena. Lo voy a O sea, poner solo es en de eso, las- porque realmente de One Piece no conozco nada. Sé que hay frutas que te dan poderes y ya. Yo sé que todavía no encuentran el One Piece. O sea, Ajá. Ni va a terminar porque vende, algo tipo Dragon Ball. No va a terminar mientras sigue generando Dragon Ball ingresos. terminó por Ni un momento. siquiera el Terminó autor por está varios. involucrado. por un rato terminó, Eh, entre comillas. Algo así. Claro que No, no ha Por un- terminado. dije, terminó Todavía por un tiene rato, sus por ejemplo. mangas. En la saga de Majin Buu terminó y Ajá. estuvieron un buen rato sin sacar nada nuevo. Hasta la película. Y sí tardaron varios Efectivamente, años. pero- Ah, pues sí, de Pero hecho sí aquí se tardaron retomo el varios. Ya lo que punto. pasó después fue GT, pero ese no es oficial. Ese fue por Es fans. por la animadora que quiso vender más. Exprimir hasta el último. De hecho. Exprimir, pero Yo bueno, ¿cuál era el estoy punto aquí? leyendo un manga Que de amor. todo es subjetivo, fin. Sí. Ahí va. Ahí va. Por eso, las comedias Plática, otras románticas son lo 3 horas de máximo. podcast. Ok, me hubieran dicho y ya. Lo va A a ver, editar dale. Byron de cualquier forma. Que yo no puedo editarlo. ¿Cómo no? Bueno, Ya Alan, tienes a Alan nuestras lo va a familias hacer. secuestradas. Por lo menos hazlo bien. Mi computadora no aguanta ni siquiera el Minecraft. ¿Con qué esperanza voy a poder ¿Han editarlo? visto el no meme sé. del vato que tiene super periféricos gamer full RGB, pero su computadora es una laptop del gobierno? Ese Sí, soy lo he yo. visto. Qué triste que te veas así. Entre güey. más RGB mejor funciona. La actitud al Literalmente 100. mi lap está modo- arriba de un cartón de huevo para que se pueda disipar bien el calor. ¿Estás Es hablando neta. en serio? Mecanismos. Les mando foto ahorita si quieren. No, man. Los mexicanos son No muy manches. buenos resolviendo cuestiones así. Muy creativos a la hora de solucionar estas Al cosas. Chile sí. Está bien. O sea, yo me río al decirlo, pero en cierta parte es verdad. No, está bien. Está bien, hay que ser humildes. Esa es la enseñanza de Jesucristo. Exactamente. Bien recuerda que Lucifer lo desterraron por la soberbia. Recuerda que Dios aprieta, pero no ahorca. ¿Eh? Exacto. Vale. Así que humildad al top, modo bichota. Humildad. Nunca digas que eres una XP si tú eres una Alienware. No entendí nada de lo que dijiste. Recuerda eso. Yo tampoco. Ay, bueno, bueno, lo voy a traducir o así lo Así dejo? ya déjalo. No, si Quien tradúcelo, sepa inglés, pasa que sepa. contexto. Pasa contexto. El contexto es que no te demigres, hijo. Eres hermoso, aunque digan lo contrario. Cállate, Mehmet. Nadie Recuerda es que la belleza es perfecto, una cobarde. subjetividad. Te lo juro por Coraje. Dieguito Maradona. Dieguito Está Maradona. muerto, así que déjenlo en paz. Era coraje. ¿Por qué dije cobarde? Es Pinche coraje. drogadicto.
Coraje, el perro Che, cobarde. drogadicto Para loco. Latinoamérica, claro. Ah, bueno, sí. Pues ahí salió el meme, porque estoy seguro que en la versión oficial tampoco dijeron que se lo jura por Dieguito Maradona. No, No. el Diego. No, creo que sí. Sí, yo me No. acuerdo que sí. No, bien. Sí, me dijo un primo de Bueno. Morelia. No. Efecto Mandela. Efecto Mandela. Lo que los sea, memes, ven no JoJo's puede. Bizarre Adventure. Es lo mejor que les va a pasar. Sí. Ya Pues lo yo no tengo nada más que decir. Edgar ya dio la recomendación de este video. Los últimos dos creo que no han tenido recomendaciones, pero bueno. Sí, Tenet y creo que Volver al Futuro o algo así. Algo así. Bueno, yo les recomiendo Yo les- uno. yo- Tiene anime, antes de despedirnos. Se llama Tonikaku Kawaii. Lean el manga. Te saca de pedo al final, porque Sí, si sí, solo sí. ves el anime, no vas a imaginar el pedo que al final se hace en el manga. Pero bueno, es todo. Pues yo recomiendo el stand de los besos. No, ahí qué por si asco, qué gustan. asco, qué asco. No lo he visto, pero tampoco tengo ganas. Después lo checo. Yo tampoco lo he visto. Lo dije No, después. No, Vale. no. Así es. Vean Saló. Mejor no vean Saló. A ver qué es Saló. Ninguno de ustedes sabe qué es Saló, ¿sí? No, gracias a Aló, Dios. creo que no ha sido era. algo ¿Cómo más. dijiste Saló. Aló? Saló. Ah, Saló. No, La de... no sé. No, ni idea. ¿Cuánto fue? Porque sé que Aló es. Vean más sola en allá del alemán. jardín. Como si 300 escribieras días. Halo. Vean 300 días en Sodoma. Vean más allá del jardín. Ah, esa yo la quería ver, pero nunca la encontré. Saló 300 ¿La días en cancelaron, Sodoma no? o algo así. Veanla. ¿Cuál? Creo que sí. La de más No, allá del es jardín. que esa solo es una seguro- miniserie de 2 episodios. Ah, Pero pero no, sí, según yo veanla. había sido porque la cancelaron. Bueno, búsquenla y véanla. Después yo la buscaré. Y para verlo. Después vemos qué procede. Espera, Entonces, ¿cómo bueno, dijiste que era la película? Los niños del maíz hace rato. Sí, Los Niños del Maíz. Ok. Pero bueno. Bueno, Los que terminan sean las fans de... recomendaciones y ahí muere. Hay un canal de YouTube que hace animaciones cortas llamadas Cómo debería haber terminado en español. Ah, sí, hice. Ya antes, el último comentario antes de acabar. En algunos capítulos de El Bar de los Villanos comentan acerca de Los Niños del Maíz. Ok. Como aclaración. Bueno, ahora sí ya. Como que me suena Lo por- vamos dejando. Así Bueno. que despídanse, chavos. Adiós, esquizo. No creo La que lo realidad vea nunca. es la- Ojalá el Pues esquizo adiós, vea esquizo. esta jalada. Que lo dudo. Va a decir que nos vayamos por unos chilaquiles y dejemos el Yo creo internet que en sí. paz, güey. De hecho, deberíamos hacer eso. Pero bueno. Bueno, Adiós, si por alguna bonobos. razón alguien que está escuchando esto no conoce al esquizo, busque esquizofrenia natural. Lo más probable es que ya nadie haya llegado aquí. Si pero, llegaron pues, aquí, vale la pena pongan- decir que los TKM. Ah, Ahí vas. pero deja pensar algo. Ya sé. No, espera. Escriban. Te tardas Exactamente, mucho, escriban hijo. eso. Te tardas mucho. Así, tal cual. ¿Eso qué, güey? No. Escriban Que le otorrinolaringólogo pongan en el modo- chat si llegaron a ese punto. Y Bueno, también te vámonos. tardas ¿Qué mucho. te perra tardas jalada mucho, es te eso? tardas. No, que escriban modo No, no, bichota, no, güey. ¿eso Así qué? ya, ¿Eso modo qué? bichota, así llegaron al final. Que ¡Modo escriban bichota! la- Escriban las es tres, fácil. carajo. No se decidanse. Escriban las tres. Cualquiera. Ahora sí, Lo que caiga, güey. Lo que lo la que gente quieran, decida. solo comenten ya. Ahora sí, adiós. Bye. Bye.